Hola, bienvenidos. Mi nombre es Elsie Gallardo y pertenezco al Club de Informática Médica y Telemedicina. Hoy les estaré hablando sobre la introducción a la anatomía. Anatomía. La anatomía es la ciencia que estudia la forma y función de los órganos. Hay diversos métodos para estudiarla, ya sea la anatomía regional o topográfica, la anatomía sistémica y la anatomía clínica. Anatomía regional. La anatomía regional considera la organización del cuerpo humano en función de sus partes o segmentos principales. Como podemos apreciar en la imagen, contamos con un cuerpo principal que se compone de la cabeza, el cuello y el tronco a su vez subdividido en tórax, abdomen, dorso, pelvis y periné, y por último las parejas de miembros superiores e inferiores. Todas las partes principales pueden subdividirse en áreas y regiones. De igual manera, la anatomía regional reconoce, como observamos en la imagen inferior, la organización corporal por capas. Tenemos piel, tejido subcutáneo y fascia profunda que cubren las estructuras más profundas de músculos, huesos y cavidades que contienen vísceras. Anatomía sistémica. La anatomía sistémica es el estudio de los distintos sistemas orgánicos que funcionan conjuntamente para llevar a cabo funciones complejas. Cabe mencionar los sistemas tegumentario, esquelético, articular, muscular, nervioso, circulatorio, linfático, digestivo, respiratorio, urinario, reproductor y endocrino del organismo humano. Ahora hablemos sobre la posición anatómica. La posición anatómica es aquella en la que la persona permanece de pie, cualquiera sea su posición real, de la siguiente forma. La cabeza, los ojos y los dedos de los pies se dirigen en sentido anterior, hacia adelante. Los miembros superiores cuelgan con las palmas mirando en dirección anterior, al frente, y los miembros inferiores y los pies hacia adelante. Ahora bien, para estudiar la anatomía del cuerpo humano se hacen cortes en diversos planos para estudiar la relación de unos órganos con otros y la posición de estos en el espacio dentro de las cavidades humanas. Estos planos son el plano medio sagital, que es un plano vertical que divide el cuerpo humano en dos mitades, una mitad derecha y una mitad izquierda. Tenemos también el plano sagital, también llamado parasagital, que son planos verticales que son paralelos al plano medio. Tenemos el plano coronal, que son planos verticales que van a atravesar el cuerpo en forma perpendicular al plano medio y lo va a dividir en una porción anterior y una porción posterior. Y por último tenemos el plano transverso, que va a atravesar el cuerpo de forma perpendicular a los planos medio y coronal y va a dividir el cuerpo en una parte superior y una parte inferior. Términos de relación y comparación. Además de conocer los planos, como ya mencionamos anteriormente, es importante entender las relaciones de las estructuras del cuerpo humano, por lo que es necesario conocer términos que son adoptados universalmente, que nos ayudan a describir estas relaciones basados en los planos anatómicos y en la posición anatómica. Vamos a mencionar algunos ejemplos. Tenemos los términos superior e inferior. El término superior hace referencia a una estructura que se encuentra más próxima al vértice, que es la parte más elevada del cráneo. Al contrario, el término inferior hace referencia a una estructura situada más cerca de la planta de los pies. Tenemos también los términos posterior y anterior. El término posterior o dorsal indica la superficie dorsal del cuerpo o más próximo a ella. En cambio, el término anterior indica la superficie frontal del cuerpo. Y por último, tenemos los términos medial y lateral. El término medial se emplea para indicar que una estructura está más próxima al plano medio o sagital del cuerpo. En cambio, el término lateral hace referencia a que esta estructura se aleja del plano medio del cuerpo. Otros ejemplos que podemos mencionar son los términos externo e interno y los términos proximal y distal. El término externo significa fuera o más lejos del centro de un órgano o cavidad, mientras que interno significa dentro o más próximo. Los términos proximal y distal se usan al hacer comparaciones más próximas o más lejanas, respectivamente, de la raíz de un miembro o de la cara central de una estructura lineal. Términos de lateralidad. Son aquellos que describen la relación de estructuras basadas en el plano medio. Tenemos el término bilateral, que quiere decir que las estructuras pares tienen un componente tanto derecho como izquierdo.
El término unilateral quiere decir que se encuentra de un solo lado. Ipsilateral significa que se encuentra de un mismo lado y contralateral que se encuentran en lados opuestos. Términos de movimiento. Los términos de movimiento se utilizan para describir la forma de movilidad de una articulación. Ejemplos, tenemos los términos flexión y extensión. El término flexión hace referencia a la disminución del ángulo entre los huesos o partes del cuerpo, mientras que el término extensión hace referencia a un aumento de dicho ángulo. Tenemos también los términos abducción o abducción y el término aducción. El término abducción hace referencia a que se aleja del plano medio, mientras que el término aducción hace referencia a que se acerca al plano medio. Entre otros términos tenemos la flexión dorsal y la flexión plantar. La flexión dorsal se produce al subir una cuesta o al levantar del suelo la parte anterior del pie y los dedos, mientras que la flexión plantar dobla el pie y los dedos hacia el suelo, como al ponerse en puntillas. También hablamos del término circunducción, que es un movimiento circular en una secuencia de flexión, abducción, extensión y aducción, donde el extremo distal de la parte se va a desplazar en círculo. En cambio, el término rotación indica el giro de una parte del cuerpo en torno a su eje longitudinal, como al girar la cabeza hacia un lado, no puede completar el círculo. Como se puede apreciar en la imagen, estamos viendo los términos abducción y aducción. El término abducción es donde el miembro superior se aleja del plano medio, mientras que el término aducción es donde el miembro superior regresa a su posición normal. Como podemos observar en este ejemplo, tenemos los términos flexión-extensión, en este caso del miembro inferior. En este caso podemos observar que la flexión ocurre hacia atrás y la extensión hacia adelante, al contrario del miembro superior donde la flexión es hacia adelante y la extensión es hacia atrás. Muchas gracias.